Bueno, ¿qué tal, chicas, chicos? Bueno, vamos a comenzar a ver el capítulo 2 del texto de Gustavo Santiago, Filosofía, Niños, Escuelas, eh, trabajar con un encuentro intenso, y vamos a ver los dos primeros puntos, uno que se denomina nuestra imagen del pensamiento y otro que se refiere a los supuestos sobre el pensar. Me interesa detenerme en esos dos puntos y en otro próximo video veremos la otra parte del capítulo, ¿sí? Por eso ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver justamente, tratar de ver este punto. Bueno, el autor se pregunta ¿qué es pensar en este capítulo segundo, que se denomina pensamiento propio y comunidad de investigación? Pensar es algo que hacemos todo el tiempo, porque en realidad pensar es un proceso que asociamos a generar significados y lo hacemos a través de la escucha, del sentimiento, de hablar, de, de justamente podríamos decir, crear ideas, asociarlas, relacionarlas, hablar con otros. Pensar es difícil de definir porque es algo que estamos haciendo todo el tiempo y no nos ponemos a preguntarnos de qué se trata. Quiere decir que está inscripto, pensar está todo el tiempo latente en la medida en que estamos despiertos, aunque cuando estamos soñando también estamos pensando, pero sin conciencia. Podríamos decir que siempre cada acto de pensar supone un yo, una conciencia o de un darse cuenta de estar pensando. Por eso el pensar en un punto está siempre en la situación en la que estamos despiertos. Y a eso le llama el autor un plano de inmanencia, de algo que está tan cercano a nuestra experiencia de vida que no tomamos distancia para poderlo definir con claridad. Es como decía un autor que era San Agustín, ¿no? Dice, si no me preguntan, sé lo que es el tiempo, pero si me lo preguntan, no lo sé. ¿No? Y acá pasa un poco esa idea de que pensar queda en un plano este, que no nos preguntamos qué es, pero lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Por eso el autor lo que va a decir es tratar de dar a entender qué entiende por pensar, y eso lo va a articular en función de 5 supuestos, ¿no? Eh, Acá un chiste que es preguntarnos, bueno, ¿cuál es nuestra imagen del pensamiento? Una imagen entendida como una idea, es decir, ¿qué nos imaginamos que es pensar? ¿O qué está asociado con pensar? ¿No? Eh, me gustó mucho este chiste de Mafalda, pero bueno, es simplemente una imagen también en donde se refleja un significado, ¿no? Este, un significado en donde esa pregunta genera un diálogo desconcertante para Mafalda, ¿no? Y termina como en silencio, pero pensando, ¿no? En lo que le dice Miguelito. Bueno, sigamos. El autor trata de decirnos cuáles serían eh, esas creencias básicas que están detrás de lo que va a entender como pensar en el contexto de esta propuesta que él tiene de hacer filosofía con los niños, de hacer filosofía con las infancias, ¿no? El primer supuesto que nos va a decir el autor es que pensar es una actividad creadora, ¿no? Crear es traer algo nuevo que no estaba, ¿no? Algo que no estaba en el mundo y que se genera como una novedad. Y para el autor, al pensar, se generan a la vez tres elementos, tres objetos, podríamos decir, se generan tres cosas, ¿no? Por un lado, se genera el contenido mismo del pensamiento, ¿no? Incluso
porque empieza a existir ese contenido en la medida que lo estamos pensando, como por decir, bueno, yo me pongo a pensar este, cómo es la situación que estoy viviendo. Obviamente la situación que estoy viviendo está, pero al ponerla a pensar aparece con sus contornos, con sus especificaciones. Yo misma la voy creando al tratar de pensarla, ¿no? Al tratar de ver de qué se trata esa situación, ¿no? Y sobre ese objeto, uno genera una nueva cosa que es una perspectiva, una opinión, una idea, una imagen, una primera descripción, ¿no? Una perspectiva es entonces una representación que vamos teniendo de aquello pensado y que por supuesto que tiene una enorme dinámica porque va a cambiar. A veces puede ser que yo comience a pensar en algo que nunca me había planteado y tengo entonces una perspectiva desde la ignorancia, ¿no? Desde lo que han dicho otros o desde el absoluto no saber. Y por supuesto que si yo me pongo a explorar más aquello que me interesa, a tratar de indagar de qué se trata, buscar información, ponerme a trabajar en eso que pienso, entonces mi perspectiva va a cambiar, va a ser más compleja, va a ser más enriquecida, ¿no? El autor toma, por ejemplo, un ejemplo de la clonación. Leanlo porque es interesante y aparte es muy didáctico para entender esto. Pero al pensar, no solamente estamos creando el objeto que pensamos, estamos generando una perspectiva, sino también nosotros mismos que pensamos vamos cambiando. Es decir, el pensar nos cambia, cambia nuestra identidad. Ya somos alguien que hemos pensado en eso, ya somos diferentes, ya no es lo mismo nuestra identidad después de haber pensado. Por eso pensar es algo que nos compromete mucho, pero que también nos hace crecer, nos hace cambiar, nos transforma, ¿no? Ese es un primer supuesto, que el pensamiento transforma en esta triple entrada de la transformación de la creatividad, ¿no? El segundo supuesto es que pensar nos involucra íntegramente. Es decir, acá hay algo que tiene que ver con el aspecto del cuerpo, ¿no? Es decir, pensar es algo que nos, que nos atraviesa absolutamente, ¿no? No podemos dividirnos, ¿no? Nuestro cuerpo, como nos sintamos hoy mismo, como yo me puedo estar sintiendo mientras les explico esto, si comí, si no comí, si tengo una preocupación o no tengo una preocupación, si tengo un problema, si estoy contenta, si me apasiona el tema, si no, si estoy enferma, si me duele el cuerpo, si tengo sueño, si tengo hambre, si, si mi cuerpo es aceptado por los demás o no, si soy linda, si soy fea, como me vea. Todo eso va a afectar a nuestra manera de pensar. Incluso lo que nos interesa pensar muchas veces está atravesado por lo que nos pasa físicamente, ¿no? Es decir, no somos, el autor está contra ese dualismo de la modernidad que separaba, ¿no? La mente del cuerpo, no. Hay una integralidad, según el espacio donde estemos, pensamos de distinta manera, la situación nos hace pensar de distinta manera, por eso es importante ver esta faceta y sobre todo al hacer filosofía con las infancias, no va a ser lo mismo donde se puede hacer filosofía con los chicos, en qué estado, en qué lugar, en qué espacio, cómo están los chicos, su comodidad o no comodidad respecto de su físico, todo eso va a incidir en la forma de pensar. Hay un tercer supuesto que es el pensar desde una situación, que en parte está muy relacionado con lo otro, ¿no? ¿Qué decir que esto nada más que sistematiza cosas que nosotros ya sabemos? Porque no es lo mismo eh, estar como en esta imagen, en esta pintura, que es un mural además, en un estado de total indigencia, desamparo, y pareciera que la fe, esa mano de Dios, nos está como amparando como lo único que tenemos, ¿no?
La situación que estemos, que también va a tener que ver con el cuerpo, pero es más allá, ¿no? Es decir, la situación familiar, de convivencia, la situación política, nuestra situación económica, nuestras preocupaciones, nuestra propia edad, la etapa de vida que estamos pasando, todo eso va a condicionar nuestro pensamiento, ¿no? Y va a también condicionar nuestro significado, nuestras representaciones, nuestras perspectivas, la forma en que eso que pensamos nos va a transformar. Si estamos en la escuela, si estamos en la cárcel, si estamos en un espacio público, si tenemos o no tenemos casa, todo eso va a ser parte de la situación en donde se inscribe el pensamiento, ¿no? Después tenemos el tercer supuesto, que es que en realidad nunca estamos solos al pensar. Por más que estemos solos, nuestro pensamiento se nutre de un montón de ideas que nos han transmitido, que están también en las mismas palabras que usamos para pensar, porque hablamos en castellano, es un idioma, es una lengua que tiene siglos y que ha inventado las palabras, y las palabras las usamos con significados que renovamos al usarlas. Entonces hay un montón de otras y otros que están ahí, de otredades, que están ahí en nuestro pensamiento, pero también lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que nos angustia, lo que rechazamos, las posiciones que tenemos, tienen mucho que ver con esas personas significativas que han tenido una influencia en nuestra vida, ¿no? Por eso a veces creemos que pensamos nosotros por nosotros mismos, pero no. Hay un montón de influencias y permanentemente, incluso lo que estudiamos puede venir de influencias de otros, y también esos otros nos hacen cambiar el pensamiento de otros significativos. Capaz tuvimos una educación en casa, pero nuestro recorrido por el estudio, por otras conversaciones, por otras amistades, por otras preocupaciones, por otros intereses, nos hacen entonces cambiar, porque es también el pensamiento como una gran práctica social, ¿no? Aunque estemos solos pensando, es así, ¿no? Y después un último supuesto que dice el autor es que en todo pensamiento opera una postura ética. En un sentido, lo que dice el autor es que los pensamientos también nos llevan a actuar de una manera, a decidir de una manera, ¿no? Y ahí también los otros tienen como una gran influencia. Hay personas que nos hacen decidir y actuar bien, y otras personas que nos hacen equivocar, nos hacen pensar mal. Pienso como un ejemplo, a veces en un círculo donde uno se pone a hablar y es una permanente queja, una permanente negatividad, todo el mundo habla mal, todo el mundo critica a los demás, todo es malo, todo se genera un odio. Entonces uno sale con esos sentimientos y con esas decisiones, ¿no? Bueno, ya no me importa más nada, que tiro todo al diablo, no hago más nada, y mis decisiones finalmente deterioran mis posibilidades de crecer, de ser feliz, ¿no? Mientras que hay otras personas que nos dan esperanza, que nos dan ánimo, que nos dan perspectivas en las que podemos pensar y en las que podemos generar algo más positivo, más propositivo, hacer lo posible por lo que tenemos, pero es posible. Entonces, también el pensar como un efecto social, como un evento social, como una experiencia social, nos hace tomar posiciones que pueden ser valiosas o disvaliosas, ¿no? Pensemos las personas a veces que tienen una situación de drogadicción, o cuántos entornos han tenido estas personas que nos han llevado a eso. Bueno, este es ese temita que quería tomar del segundo capítulo. Espero que se haya entendido, y ahora voy entonces a detener la grabación.